Carlos Alcaraz derrotó a Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 y es el nuevo campeón del US Open 2025. Y además es el nuevo número uno del mundo. Y más que merecido. Déjenme decirles que hay que aplaudir a Carlos Alcaraz. Yo entiendo, esto va a un breve disclaimer, pero yo entiendo que a Carlos Alcaraz se le cuesta el tener aprecio por la forma en la que festeja los puntos, poniéndose la mano al oído, yo lo entiendo, pero hay que separar un poco y hay que decir que hoy Carlos Alcaraz es el justo ganador del US Open. De principio a fin fue impresionante, el completo dominador del juego. En todos los aspectos del tenis fue de 10. La verdad es que desde el slice, nombré primero el slice, pero en realidad hay que nombrar la derecha. La derecha de Carlos Alcaraz, la evolución, el servicio, variando la altura de los golpes. Impresionante, la verdad es que impresionante y ojo, yo sé que no vimos a un Sinner muy dominador como nos tiene acostumbrado llevando la iniciativa, que ya vamos a hablar sobre ello más adelante, pero justamente el tener muchos errores quizá fue porque producto de lo que hizo Carlos Alcaraz hoy, moviéndolo de lado a lado, teniendo un montón de winners, haciendo lo que quiso, básicamente haciendo lo que quiso y hay que aplaudir a Carlos Alcaraz, pero también obviamente hay que aplaudir a Jannik Sinner porque llegar a 4 finales de Grand Slam en un año no es para cualquiera, salió campeón de Wimbledon, salió campeón de Australian Open, entonces también hay que aplaudir a Jannik Sinner porque sería quitarle mérito. Yo sé que se lo desprecia mucho en redes sociales. Yo no me subo a ese tren porque no me gusta despreciar a los jugadores. Pero hay que aplaudir a Jannik Sinner, hay que aplaudir a Carlos Alcaraz y hay que aplaudir al tenis porque está en buenas manos por estos dos jugadores. Pero bien, vamos a hablar sobre la final, sobre el desarrollo y me gustaría hacer una breve reflexión sobre lo que siento con el número uno de Carlos Alcaraz. Porque me parece que no quiero decir que es algo personal, pero me gustaría hablar más en profundidad sobre que no es solamente un numerito y sobre que es el primero del ranking, y sino que quiero hablar más en profundidad. Pero bien, vamos a hablar sobre el primer set. En el primer set, un set donde le logran quebrar a Jannik Sinner en el primer game de saque, donde veíamos que iba él proponer su intensidad, su velocidad de juego, tanto que nos tiene acostumbrados, pero Carlos Alcaraz parece que dijo, no, no señores, si vos me querés proponer esta velocidad de juego, yo te la redoblo, te retruco y vamos a jugar con mi ritmo. Y empezó el show de winners de Carlos Alcaraz. Si ya el primer game de saque logra quebrarlo, o sea, logra quebrar a Jannik Sinner, imagínense lo que fue el partido después. Logra después quebrar en el segundo game, no en el segundo game, logra quebrarlo por segunda vez a Jannik Sinner. Y en ese segundo quiebre en realidad fue más producto de un error de Jannik Sinner yéndose a la red, fallando en la derecha, queriendo ajustarla a la línea, no pudiendo así. Y yo lo entiendo que quiera ajustarla tanto a la línea, porque al fin y al cabo Carlos Alcaraz llegaba a todas. Durante todo el partido parecía que llegaba a todas. Era impresionante. Estaba viendo a Alex de Minor de repente, ¿no? Que llega a todas, que de repente ves y decís, qué pesado. Bueno, Carlos Alcaraz era un pesado bárbaro. Era impresionante, pero no solo llegaba y te la devolvías. No, sino que llegaba y te hacía un winner. Y vos decís, ¿cómo? ¿Cómo es tan bueno este jugador? Eh, pero bien, el primer set justamente termina de manera holgada con dos quiebres a favor de Carlos Alcaraz, con un 6-2 bastante contundente y con un Carlos Alcaraz que estaba devolviendo de una manera muy buena, con la devolución sobre todo. Fue muy buena la devolución de Carlos Alcaraz, un 10 el primer set, pero si hablamos de un 10 del primer set de Carlos Alcaraz, es verdad que bajó el nivel en el segundo set, porque ya en el segundo set Jannik Sinner estaba empezando a recuperar la confianza, empezó a confiar en sus golpes, ¿no? A estar más convencido de hacer un revés, estar más convencido de hacer un buen servicio y un Carlos Alcaraz que claramente bajó el nivel porque quizás no lo podía mantener durante todo el partido. Está bien, lo mantuvo después en el tercero y en el cuarto set, pero digo, en el segundo set no fue así y vimos a un Jannik Sinner bastante dominador que se llevó de manera no holgada porque se llevó por un quiebre, pero se llevó de manera contundente y justo merecedor de ese segundo set. Estaba muy bien del servicio y quizá Carlos Alcaraz, sobre todo desde la derecha, falló un poco más de lo habitual, pero ya en el tercer set, ¿qué decir del tercer set de Carlos Alcaraz? La verdad es que fue impresionante. Un tercer set donde Carlos Alcaraz variaba la altura de la pelota, donde empezaba a cometer más errores Jannik Sinner, donde Jannik Sinner comete varias dobles faltas y donde está bien, entiendo que Sinner no fue el más preciso del mundo porque la verdad es que el que estaba preciso era Carlos Alcaraz. Lo vemos a Stephen Curry que en una se mete, o sea, mete las manos arriba porque dice, no puede ser. ¿Cómo tiene tanta precisión Carlos Alcaraz? Pero es que es así.
fue muy preciso y es verdad que vimos un Sinner muy apagado en el tercer set, donde esa iniciativa que tanto hemos hablado durante tanto tiempo, ¿no? En este podcast, donde Sinner vemos que se siente muy cómodo no solamente con su servicio, sino con el servicio del rival. Parece que es él el que hace el primer golpe. No vimos nada de eso de Sinner, vimos todo lo contrario y vimos a un Carlos Alcaraz con una evolución muy buena, con justamente muy confiado en sus golpes. En una me acuerdo que hace un smash con slice donde lo ejecuta de manera brillante. Me hace acordar justamente un punto que hizo Fabio Fognini a Carlos Alcaraz también así, pero no me quiero ir tampoco por las ramas para hablar de Fabio Fognini, pero hay un punto que es idéntico al que hace Carlos Alcaraz. Lo voy a buscar y lo voy a intentar poner en el video si puedo, pero volviendo, Carlos Alcaraz estuvo muy sólido en el tercer set, muy sólido. Independientemente de lo errático que estuvo Jannik Sinner, estuvo con la confianza plena, vamos a decir. Entonces, nada, el score no miente, fue muy abultado y no miente. 6-1 para Carlos Alcaraz y ya en el último set, en el cuarto set, donde Jannik Sinner tenía que ir a buscar el partido porque si no se le iba de las manos, tenía que buscar ese set para intentar forzar un quinto. No fue así, lo intentó, claramente empezó a jugar un poco más, a meter una velocidad, pero es que Carlos Alcaraz estaba con el nivel de confianza al máximo y logra devolver muy bien los servicios de Jannik Sinner y Jannik Sinner le quiebran con una doble falta. ¿Por qué? Bueno, porque es que ya llega un punto yo creo que de impotencia, no de Sinner, que intentás, y, ¿cómo decirlo? Ay, no me sale la palabra, pero es que intentás ponerlo bien a la línea al segundo servicio, porque si no el otro te lo devuelve. Es impresionante cómo llegaba a cada pelota, era una locura. Entonces, nada, una pena también ahí que Jannik Sinner pierde. Yo quería claramente un quinto set y pierde su game de saque, le logran quebrar el servicio y de ahí en más Carlos Alcaraz fue el dominante, su servicio estuvo muy bien. Es verdad que después Jannik Sinner levanta dos match points, pero aún así te daba la sensación de que Carlos Alcaraz se llevaba este partido, porque fue completamente superior a Jannik Sinner y fue lo que fue en el torneo. Desde Rey Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Barderi, después bueno, contra Novak Djokovic, fue Carlos Alcaraz. Todo lo que fue en el torneo fue en este partido. No hubo ninguna sorpresa que vos digas, no, la verdad es que es increíble cómo levantó el nivel Carlos Alcaraz. No. Si uno vio el torneo de Alcaraz de principio a fin, sabe que esto es Carlos Alcaraz. Y sabe que Carlos Alcaraz es el número uno del mundo. Eh, Bien, ya para ir cerrando igual. Sinner intentó llevarse al público a su bolsillo con un punto extraordinario que parecía que Carlos Alcaraz se lo llevaba y se lo terminó llevando Sinner, pero es que Carlos Alcaraz creo que al siguiente o a los dos puntos hace un punto magnífico y la gente se para y aplaude. Es increíble el efecto Carlos Alcaraz. Los puntos que él hace, ¿no? Te llevan a por lo menos agarrarte las manos a la cabeza o vociferar algo y decir, no, no puede ser que este tipo haga esto. Y ahora sí, ya con ya el desarrollo del partido que ya hemos hablado y que hemos hablado de Sinner, que fue un justo finalista, porque la verdad es que sí lo fue, y fue un justo número uno del mundo hasta hoy. Me gustaría hablar un breve este minuto y medio sobre Carlos Alcaraz y sobre ese número uno del mundo, porque me tocó justamente empezar este podcast con un Carlos Alcaraz después de Miami que pierde contra David Goffin y de qué manera. Si vemos ese partido en primera ronda, segunda ronda contra David Goffin, sabemos que no es ni la sombra de lo que es el Carlos Alcaraz hoy. O sea, fue una... No digo que vergüenza, no, la verdad es que vergüenza no es la palabra, sino que fue como decepcionante ese partido contra David Goffin. Y yo me acuerdo que arranqué el podcast con el Master 1000 de Monte Carlo y ahí en más Carlos Alcaraz no paró. Y me alegra mucho el seguir el recorrido y el estar hablándolo con ustedes, porque me parece que lo siento un poco más, me dan ganas de aplaudir, dar tres aplausos más de lo debido y decir qué bien Carlos Alcaraz, más que merecido este número uno del mundo. Yo entiendo, claramente lo entiendo, que las formas de Carlos Alcaraz quizá no le gustan a mucha gente y yo quizá comparto en algunas cosas con eso porque, qué sé yo, pero digo, en el tenis, ¿no? Hablando mera, pura y específicamente del tenis, Carlos Alcaraz tiene todas las letras del tenis. Fue impresionante. Había un refrán que había dicho Alejandro Klappenbach, no logro acordarme. Ojalá que en el siguiente podcast traiga y diga, ah, este era el refrán de Carlos Alcaraz. Pero a lo que voy es que me da como no orgullo, pero digo, no creo, no recuerdo un muy buen nivel de Carlos Alcaraz que lo mantenga tanto tiempo, ¿no?
porque desde el Master 1000 de Monte Carlo ganó. Hagamos un breve repaso de lo que hizo para llegar a ser número uno del mundo. Master 1000 de Monte Carlo, Master 1000 de Roma derrotando a Yannick Sinner, Roland Garros, que final, levantando 2 match points, el ATP 500 de Queens, Wimbledon llegando a la final, ¿qué más? El Master 1000 de Cincinnati y ahora este US Open. Fue impresionante. Quería hacer una breve reflexión porque me parece que no estamos tomando dimensión de lo que es Carlos Alcaraz, que está entrando en la historia grande del tenis. Con 22 años, conseguir 6 Grand Slams no es para cualquiera. Me parece que lo estamos normalizando, ¿no? Es decir, bueno, la verdad es que está Sinner y Alcaraz, pero nunca llegarán a los tobillos de Roger Federer, de Rafa Nadal y Novak Djokovic. Y tampoco es que quiero dar ese mensaje de que Carlos Alcaraz vaya a ser mejor, pero me parece que a veces le quitamos mérito a lo demás porque fue algo muy grandioso lo anterior, ¿no? Y me parece que es eso. Carlos Alcaraz entró ya en la historia grande del tenis, pero no sé cuál va a ser su techo, porque 6 Grand Slams con 22 años no es para cualquiera, y no es para cualquiera encima con el tenis que está jugando. Pero bien, eso fue todo por hoy. Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado esta final. Mi conclusión de este US Open es que lo disfruté. Ya vamos a hablar sobre cuál fue el mejor Grand Slam del año, pero este US Open la verdad es que sí lo disfruté, quizá mejor que, no sé, Wimbledon, por ejemplo. Pero la verdad es que de 10. Esta final también, entiendo que no fue lo emocionante de Roland Garros, pero sé sacarle el lado positivo y sé que fue un buen partido de tenis. Así que nada, muchísimas gracias de todo corazón por acompañarme. Vamos a estar acá hasta fin de año claramente y más. Así que nada, les mando un abrazo enorme y nos estaremos viendo con más tenis. Chau, chau.